Bien, Bueno, buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida a esta charla llamada Los estudios sociales de la Biblia, un análisis de las principales discusiones en América Latina. El día de hoy contamos con la presencia de un egresado de nuestra universidad llamado Osmir Ramírez Trillos. Es egresado de la Unibautista. Ahorita nos recordarán qué año, no recuerdo el año, 2018 tal vez fue. Eh, Luego se va a hacer estudios de maestría en la Universidad Industrial de Santander, la UIS, donde actualmente está haciendo estudios de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades. Es doctorante de la universidad y ha trabajado estudios, como lo estamos viendo, el manejo, el uso de los estudios sociales, del manejo de la forma como se ha manejado la Biblia, como se ha leído la Biblia en América Latina. Así que, pues como para no dar mucho más preámbulos y tener un buen tiempo para escuchar al doctorante Osmir Ramírez y que tengamos también un espacio para hacer preguntas, entonces pues podemos darle inicio a la charla el día de hoy. Bienvenido, Osmir, me alegra mucho, realmente me alegra mucho tenerte aquí, me da orgullo tenerte acá. Así como a Daniel, que también está en su segunda maestría, Daniel Zambrano, también egresado a nuestra universidad, magíster en historia y está cursando, ya terminando su segunda maestría en sociología. Me alegra realmente, me enorgullece que estudiantes como ustedes hayan pasado por esta universidad y vayan en esos niveles, incluso sobrepasándonos a nosotros que en algún momento fuimos sus profesores. Bienvenido, Daniel. vale, muchas gracias, profe. Para mí también es un placer y un gusto pues ofrecer un poco y retribuir un poco lo que recibí de parte de la universidad. Ciertamente soy egresado del 2018 y conté con la suerte de poder pasar de manera inmediata a hacer la maestría en historia y asimismo al doctorado. Entonces, digamos que he corrido con ciertas suertes de poder continuar con mi formación académica, pero siempre con una gran deuda con la institución, una gran deuda con la Unibautista, ya que pues ahí fue donde logré recibir las primeras bases, tanto teológicas como en general las ciencias sociales, digamos, las clases que lograron compartir con el profesor Barco y específicamente con el profesor Juan Carlos Gaona, que creo que se acaba de conectar. Digamos, es lo que me lleva a mí también a acercar la teología a las ciencias sociales, en su primer momento a la historia. Eso como una pequeña introducción, digamos. Y pues el día de hoy sí me encuentro con el interés de compartir, le hablaba yo con el profesor Barco, que tenía el interés de compartir con ustedes en mi examen de candidatura doctoral. Este examen se presentó, que es lo que hoy trato de sintetizarles lo más corto que se pueda, que es un examen de un documento escrito de 70 páginas, es el examen de candidatura, esto es lo que les estoy presentando el día de hoy, y tomé el estudio de la Biblia. Ahora, ¿por qué la Biblia? Porque he tratado de consolidar, como decía anteriormente, y los que se han ido conectando, los que ya conectaron, escucharon, un tipo de historia social de la teología en Colombia. Y a partir de ahí surge la necesidad de comprender la relación que se da entre la Biblia como objeto material de la fe, por así llamarlo, de inmediatamente ese tipo de categoría, lo que nos va a hacer comprender es que por fuera de la teología, las ciencias sociales, entiéndase historia, filosofía, psicología y las humanidades, bueno, filosofía, literatura, eh, observan la Biblia como un objeto material, pero especialmente la literatura, por ejemplo, es un objeto material de la producción cultural. Y como vamos a ver más adelante, se proponen tipos de lectura desacralizada y secularizada de la Biblia. Entonces, cuando llegamos a las ciencias sociales, encontramos que el objeto del discurso de la fe, la base del discurso de la fe y de la práctica de la fe en teología, que es lo que estudiamos durante 4 años, en las ciencias sociales es visto como un libro, un objeto material que es asumido por unos grupos y a partir de ese uso y la representación que generan ciertos grupos, se viven ciertas prácticas y discursos. Entonces, digamos que me quise acercar a ese hecho social en la historia de la religión colombiana. Lo que están estudiando es el hecho religioso, pues lo que quise acercarme fue al hecho social de la Biblia como tal, como el fundamento principal de la fe.
Entonces, para ello, pues una pequeña introducción metodológica en todo proceso investigativo. Es necesario e indispensable lo que en nuestros apartados de la formulación de los proyectos de investigación se llama estado del arte, estado de la cuestión, pero esto va más allá de una simple recopilación bibliográfica y decir, eh, los autores han dicho esto, lo otro, lo otro. Lo que genera el acercarse a un estado del arte, en realidad la meta es que el investigador se acerque al campo de estudio que está abordando. Cuando hablamos del campo de estudio, queremos decir que logre entrar a la epistemología y las metodologías, a los conceptos que se emplean los investigadores para hablar sobre el problema que él está pretendiendo hablar también. Entonces, realizar este balance, por así llamarlo, es tratar de descubrir esos principales análisis o discusiones, tanto epistemológicas y metodológicas, que construyen el objeto de estudio que nosotros estamos estudiando. Eso quiere decir que en realidad, y las ciencias sociales ya han venido discutiendo alrededor de eso, la sociedad como problema no existe. No existe una realidad social que yo tome y problematice. Eso se da en las ciencias naturales. En las ciencias naturales hay leyes universales que se pueden corroborar en cualquier lugar. Sin embargo, en las ciencias sociales, el investigador objetiviza la realidad, es decir, la construye el problema. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros realizamos un balance como el que se va a presentar, vamos a encontrar que cada línea de discusión, cada líneas teóricas y epistemológicas construyen el problema de una manera diferente. Eso quiere decir que no hay un problema como tal social, sino hay una construcción de un problema social. Así como una pequeña introducción. Entonces, esto que les voy a presentar es el examen de candidatura doctoral titulado Los estudios sociales de la Biblia, un análisis de las principales discusiones en América Latina, siempre y cuando resaltando que tomamos la producción sobre Occidente y hicimos mayor énfasis en Colombia. Osmir, Sí, señor. ya que te interrumpa, ¿podrías abrir la presentación? ¿No la están viendo? Yo pensé que ya la estaba compartiendo. O, o sea, se ve allí, pero no se ve, digamos, la presentación como tal, sino como cuando no la abres. Listo, ya entonces reviso una vez más y miro qué es lo que está pasando porque si no me está dejando moverla. Y ahí, profe, ¿sí se está viendo? Ahí sí, ahí sí. ¿Y pasa? Dale, sí, lo estamos viendo bien. Bueno, listo, y sí se va pasando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Listo, perfecto. Entonces, la presente charla da cuenta de las principales discusiones que se han suscitado en torno a los estudios sociales de la Biblia en Occidente, entendamos Europa y América del Norte, América Latina y Colombia, con la finalidad de situar, digamos, nosotros abrimos este campo de consulta bibliográfica con la finalidad de situar la discusión de los trabajos realizados en Colombia, interés primordial de esta revisión. Es decir, lo que nos interesa es situarnos en la discusión colombiana, pero la discusión colombiana obedece a unas líneas investigativas latinoamericanas e incluso pues más generales, y vamos a verlo más adelante. Entonces, un pequeño análisis externo de la bibliografía que se consultó para poder realizar este análisis, y vamos a ir viendo la cantidad de información que se tiene que manejar o que se debe manejar para poder determinar algunas líneas de discusión. A partir de la consulta de distintas bases de datos y repositorios, logramos obtener de 225 referencias bibliográficas. Eso fue lo que abordamos para poder determinar las líneas principales de discusión en torno a los estudios sociales de la Biblia. Estas líneas, estas 225 referencias bibliográficas, pues abordan desde una perspectiva tanto histórica, social los en contexto nacional e internacional de los estudios sociales de la Biblia. De esta manera, entonces, encontramos que 43 documentos buscan analizar la relación entre la Biblia y la sociedad occidental como tal. Para el caso de América Latina, consultamos 91 investigaciones, pero somos muy conscientes que en este punto no se fue exhaustivo porque han realizado un tipo de análisis a profundidad sobre la producción de las ciencias sociales sobre la Biblia en América Latina. Como tal, ya es un proyecto de investigación. Como tal, ya es un proyecto de investigación. Pero sí, este tipo de hallazgos nos permitió determinar las líneas generales de discusión en torno a América Latina. Para el caso colombiano también encontramos 91 referencias, y aquí sí se logró ser exhaustivo y se tuvo en cuenta todo lo que se encontró. ¿Por qué digo todo lo que se encontró?
pues vamos, en el momento de realizar una investigación, una de las principales dificultades es el acceso a la fuente, es el acceso a la información, es decir, mucho de esta información no se logró encontrar en línea y las que se encontraron no se lograron revisar. Por ejemplo, me pasó con la base de datos de la universidad, de la Bautista. Encontré varias referencias, pero no lograba acceder al texto. Entonces, eso se tienen en cuenta. Pero hay mucha información que queda por ahí que no se logra consultar porque no está sistematizada. Aún así, tratamos de ser lo más exhaustivo posible con respecto a la producción colombiana. Entonces, los estudios sociales sobre la Biblia han aumentado considerablemente para el siglo XXI. Esto es importante, entonces, en una línea de tiempo cuantitativa, vemos que de la primera mitad del siglo XX teníamos un corpus documental de 32 documentos publicados. Sin embargo, hay un crecimiento exponencial de la primera mitad del siglo XX, digamos la primera década del siglo XXI, perdón, pasamos a 51 trabajos, ¿sí? Ahora, del 2011 al 2023, los trabajos se suben a 137 investigaciones sobre este objeto de estudio. Una explicación rápida que se puede dar a este fenómeno es que finales de la década, finales del siglo XX, hay una mayor pues, concentración de la población en las urbes principales de cada país y mayor acceso a nivel educativo superiores. Entonces, hay mayor producto y mayor investigación por un lado, también se crean mayores herramientas de publicación, es decir, mayores revistas, editoriales, se desvinculan, digamos, las revistas o las editoriales necesariamente ligadas a instituciones universitarias, aunque todavía para el caso colombiano eh, las mayores instituciones que publican sobre el tema que estamos abordando, la Biblia y la teología, son instituciones confesionales y eso va a generar una línea claramente que va a demarcar los objetivos de esas investigaciones, los cuales van a ser, pues, demostrar que la fe, para el caso colombiano, por ejemplo, que la mayor autoridad en publicaciones la está representando la Universidad Javeriana de Bogotá, lo importante es demostrar que la fe, que la iglesia, que la institución, que la Biblia tiene repercusiones sociales. Entonces, esto genera cuando la institución que publica, entonces esto es un pequeño a pie de página de pronto para los muchachos que están haciendo las investigaciones. Las instituciones que están publicando, es muy importante considerar su análisis social porque esas publicaciones que ellas están haciendo las financian con pues, recursos propios o recursos de otros lugares y buscan unos intereses. Y esos intereses pues van a estar determinados a ciertas particularidades que tenga cada institución. Entonces, estos datos cuantitativos de gran estimación son de gran, qué pena ahí, de gran estimación si se tiene presente que en la recolección de la bibliografía no se incluyeron exhaustivamente las publicaciones para Occidente y América Latina, publicaciones que sobrepasan las 1000 referencias, como se pudo comprar en un trabajo de recopilación realizado. Este trabajo de las 225 referencias realmente es hijo de otro trabajo que venía realizando, donde encontré más de 1000 referencias sobre este caso y lo que pasa es que me desbordaba para una síntesis en el examen de candidatura me pidieron 70 páginas, pero para la propuesta doctoral me piden 20 páginas, incluyendo marco teórico y todo. Entonces me tocó quejar por fuera, pero ahí logré encontrar más de 1000 referencias sobre este tema. Entonces, y ya votando, digamos, algunas ideas para los que quieran continuar y hacer una tesis de pregrado sobre este tema, sería muy interesante y tiene bibliografía y la mayoría de ella está disponible en internet. No es de extrañar, como se decía ahorita, que los estudios sociales sobre la Biblia estén a cargo mayoritariamente de la disciplina teológica. Los teólogos son los más interesados en comprender el rol que ha jugado la difusión y la lectura de la Biblia en las distintas sociedades cristianas. Desde otras disciplinas se han realizado trabajos sobre el tipo de lectura bíblica que determinada comunidad, como desplazada, mujeres, niños, jóvenes, etcétera, realizan de la Biblia. Unos desarrollan estos estudios para cumplir con su trabajo de grado en teología, psicología, ciencias sociales, etcétera. Otros para analizar socialmente un tipo de práctica que puede servir para reparar daños sociales, como lo son los estudios de la lectura de la Biblia en víctimas del conflicto armado. Entonces, tenemos que los que están produciendo esto lo hacen tanto para graduarse, un requisito necesario para continuar la formación académica, o para comprobar y corroborar que para el caso colombiano, la fe, la Biblia, el discurso religioso puede ayudar a reparar los daños productos del conflicto armado. Entonces hay unos intereses. ¿Por qué? Estos intereses, como les decía, pues
Recuerden que la institución, los jesuitas, tienen un gran trabajo social y ellos son los que mayoritariamente hacen ese tipo de análisis. También tenemos en la casa, digamos, a los trabajos del profesor Roberto Caicedo, que son las memorias de las víctimas y el texto bíblico, que están reseñados en este estudio, por supuesto, y hacen parte de una línea general de estudios de las ciencias sociales de la Biblia en Colombia. El aporte de las ciencias sociales a los estudios de la Biblia se ha visto reflejado en el empleo de nuevos marcos teóricos y metodológicos. Los investigadores han abordado el texto sagrado más allá de sus posibles interpretaciones teológicas, por lo tanto se han realizado estudios históricos, políticos, sociales y lingüísticos. Este tipo de investigaciones han visto la luz en formatos que van desde artículos, tesis y libros. Las 225 investigaciones consultadas se han publicado de la siguiente manera: 110 artículos, 43 libros y 11 capítulos de libros, 34 tesis de pregrado, 13 de maestría y 5 doctorado. Por último, se cuenta con 8 ponencias que se han realizado sobre este tema. Finalmente, es importante señalar entonces que las 225 referencias consultadas se repartieron en 3 grandes grupos temáticos que a su vez tienen una subdivisión interna. Ya podemos ver entonces que el análisis que se logra realizar de esta gran corpus documental es un análisis que está segmentado en dos facetas. Un análisis externo, que no profundice en ello, pero la idea es ver la institución que publica, el formato que se publica, los años en que se publican, para ver cómo se está moviendo históricamente y socialmente nuestro objeto de estudio. Acuérdense que no hay un objeto, sino que objetivizamos el problema. Y la segunda es el análisis interno, lo que pasamos a ver las ideas, los discursos, los conceptos ya propiamente que desarrollan el tema en cuestión. Entonces vamos viendo que se lleva este análisis macro en 2 grandes grupos. Entonces de esto se obtuvo entonces que existen 35 trabajos interesados en realizar un análisis más general de la Biblia en la sociedad, investigaciones que tocan distintos campos sociales como culturales que cuentan con la presencia e influencia de la Biblia. Asimismo, se hallaron 80 publicaciones sobre la historia social de la difusión de la Biblia en las sociedades cristianizadas, tema que problematiza la circulación de versiones y traducciones bíblicas. Y por último, 110 investigaciones se han realizado sobre la lectura de la Biblia, investigaciones que se marcan en un tipo de hermenéutica particular a fin de resaltar las características propias de la práctica lectora de la Biblia realizada por las comunidades cristianas. Entonces, el primer tema que vamos a ver es un tema general, ¿no? Un tema que trata de entender la Biblia y la sociedad, la presencia de la Biblia en la sociedad, y la grande obra principal a nivel general es la que produce la Universidad de Cambridge, con tanto los volúmenes de Cambridge History of the Bible o The New Cambridge History of the Bible. Están en PDF, gratuitos, están en inglés, son unos grandes tomos, pero ahí encuentran desde los inicios, digamos, del siglo I, antes del siglo I, hasta el siglo XX, la historia y la presencia de la historia social de la Biblia en Occidente, más que todo. Entonces, los trabajos que abarcan este corpus temático de Biblia y sociedad van desde aquellos que se han interesado por comprender el origen histórico social de la Biblia, sus procesos de divulgación y recepción en las comunidades cristianas, el impacto que el libro ha tenido en la cultura y en la sociedad de Occidente, de América Latina y Colombia, así como la presencia de la Biblia en la literatura, en la educación, en la alfabetización, en otros tantos espacios de la sociedad. Como se dice, pues uno de los volúmenes más completos es de Cambridge History of the Bible, y la nueva edición que se saca para el siglo XXI es de The New Cambridge History of the Bible. El propósito de estos 2 volúmenes consistió en ampliar la comprensión de la gran diversidad de formas en que han circulado, leído y usado la Biblia a lo largo de sus 2000 años de historia, sobre todo al observar su recepción fuera de la Iglesia Occidental, que esto lo hace The New Cambridge. Los nuevos volúmenes tratan de ver su recepción fuera de Occidente, dando los primeros pasos tentativos en la monumental tarea de comprender el impacto social de la Biblia en el mundo. Y para el caso de América Latina también vamos a encontrar un tipo de trabajos de esta gran magnitud, y se hace a partir de un Congreso Internacional de Estudios Bíblicos. Y el libro principal de este congreso son los 80 años de exégesis de bíblica en América Latina. En cuanto a América Latina, un análisis recurrente de este tema está en comprender la relación entre la Biblia y la producción cultural y literaria. Esto es muy recurrente en América Latina. En efecto, el
qué pena, el trasfondo, debería decir ahí, el trasfondo epistemológico de base de estas investigaciones estriba en el interés por fundamentar una hermenéutica para la interpretación no religiosa de la Biblia y los relatos teológicos. Estamos hablando de los estudios culturales y literarios de la Biblia. Todo esto de cara a la construcción de un marco estético y hermenéutico para la interpretación desacralizada de las escrituras. Debido a todo este nuevo interés teórico y metodológico, entonces, Eleuterio Ruiz, para el 2021, a raíz del Congreso Internacional de Estudios Bíblicos realizado en el 2019 en Buenos Aires, editará uno de los libros más completos sobre esta materia. El texto, que trata sobre los últimos 80 años de exégesis bíblica en América Latina, resulta fundamental al momento de estudiar la historia de la exégesis bíblica latinoamericana. Sin embargo, no se puede desconocer que el libro adolece de la falta de una consideración epistemológica más amplia de las exégesis latinoamericanas. El texto preponderó la hermenéutica que se conoce como hermenéutica liberadora, en contraste a un tipo de hermenéutica llamada tradicional, fundamentalista, oficial y o eclesial. Ahorita más adelante, en el tipo de lecturas, vamos a hablar sobre este tipo de hermenéuticas, este tipo de presupuesto básico que se tiene a la hora de analizar la Biblia en la sociedad, genera unas líneas, unas vetas que se oponen. Por ejemplo, este libro se opone a un tipo de hermenéutica que se llama eclesial, fundamentalista o eclesial. A diferencia, esta se define como más liberadora, o lo que conocimos en cursos se conoce como la teología de la liberación. En cuanto al espectro temático de la presencia de la Biblia en la sociedad colombiana, siguiendo las líneas investigativas más generales desarrolladas en toda América Latina, se procura analizar la relación entre la lectura bíblica y las actitudes de preservación medioambientales. Por ejemplo, aquí en Colombia se han sido un poco más creativos con este tipo de relacionar el análisis de la Biblia a la sociedad. Se analiza pues la relación con el medio ambiente, con la influencia de la Biblia en la historia del derecho colombiano. De esta manera, los investigadores colombianos han puesto sobre la mesa el debate de realidades desconocidas y poco estudiadas por las ciencias sociales, como el estudio realizado por el investigador y psicólogo colombiano Sergio Orlando Ramírez Lozano, quien en su tesis doctoral se interesó por analizar la comprensión que los niños tienen de los relatos bíblicos. Es esta tesis muy particular porque desde la psicología se trata de comprender cómo el niño aprende estos relatos bíblicos, cómo se le enseñan de la casa, cómo él se crea representaciones e imágenes sobre los relatos bíblicos, y que son aportes muy novedosos. Recordemos que solo hay 5 tesis de doctorado que se lograron hallar, y esta es la única en psicología que se logró hallar sobre este asunto. Asimismo, encontramos investigaciones interesadas en comprender la presencia de la Biblia en la literatura del país y el modo en que escritores como Gabriel García Márquez usaron las tradiciones y personajes bíblicos para volver a imaginarlos y o recrearlos. Como ya se dijo, qué pena ahí, estas investigaciones buscan realizar un análisis desacralizado y secularizado de las escrituras. Por otro lado, de acuerdo a la línea investigativa latinoamericana, entonces encontramos autores que estudiaron la recepción y transformación de los métodos hermenéuticos en Colombia. Esto es un poco también, esto se hace ya lo hacen propiamente los teólogos, ya trabajar con hermenéutica, como más adelante van a trabajar con sermones, o la homilética, el análisis social de la homilética, para el profesor Marco, que da esta clase, no sé si la seguirá dando. Hay trabajos al respecto. Estos estudios analizaron las herramientas sociales para que el método histórico crítico que llega en Colombia, por ejemplo, entre los 30 y los 50, se fortalece en los 60, el método histórico crítico en las facultades de teología, pero que este método histórico crítico va a ser la base en Colombia para generar un tipo de método hermenéutica liberadora al mismo tiempo. Eso ya más de los 70. No sé, profesor, si vamos bien, si hay preguntas al final, porque pues me siento como un poco solitario ir leyendo, charlando conmigo mismo. No sé si vamos así bien. Osmir, yo creo que podemos ir siguiendo si quieres y podemos hacerlo por ahí hasta las 10:40. Tenemos un tiempo de preguntas al final para no interrumpirte. Perfecto, perfecto, listo. Entonces yo creo que como el ritmo que vamos bien entonces. Lo que sí pueden hacer los compañeros y compañeras asistentes es ir poniendo sus preguntas en el chat si quieren, y más vale las leemos al final para no interrumpir la disertación. Perfecto. Entonces, listo. Entonces el primer tema es Biblia y sociedad. Vemos que es un tema general. Los libros que les voy colocando también en la diapositiva son
estos los que se leyeron. Entonces vemos en este método y cambios que se realimentan, recesión y transformación del método histórico crítico en Colombia. Entonces, lo que van apareciendo ahí son producto también de ya propiamente la recolección bibliográfica. El segundo tema que va a aparecer, y una de las cosas que vamos a ver en las conclusiones finales, es cómo este tipo de análisis está dividido, cómo segmentan un análisis que debería ser complementario, que sea completo. Pues vemos unos que analizan la presencia de la Biblia en la sociedad, otro la difusión de la Biblia y otro la lectura de la Biblia. Entonces hace falta, digamos, y se puede ir analizando, que hace falta un análisis más completo de estas tres etapas. Entonces en esta segunda etapa, digamos, de la difusión de la Biblia, las investigaciones en cuestión han centrado su esfuerzo principalmente sobre la historia de la creación, expansión e influencia de las sociedades bíblicas, tema que cuenta con un corpus, con un cuerpo de autores fuertemente consolidado en lo que respecta a las sociedades bíblicas anglosajonas. Para el caso de América Latina y Colombia, las investigaciones al respecto se han venido publicando desde la década de 1990, hecho que refleja la novedad del asunto. Para no pasar rápido por esta cuestión, el hecho que se diga que en la difusión de la Biblia los principales trabajos se hacen sobre las sociedades bíblicas, ya inmediatamente nos hace pensar a nosotros que los investigadores están relacionando un libro con una institución. Entonces van a priorizar la agencia institucional de estos difusores. Van a priorizar las sociedades bíblicas, van a priorizar el trabajo social que van a realizar y no se va a ver tanto entonces en las fuentes que van a consultar. Es este tipo de difusión por otros medios menos institucionales, como por ejemplo en la casa, cómo se distribuye, cómo por ejemplo se regala una Biblia en los cumpleaños de alguien. Todas estas cuestiones pasan por encima, ¿no? Está muy vinculada la historia de la difusión de la Biblia, la historia de las instituciones que difunden la Biblia. Y pues inmediatamente eso ya genera unos problemas, cómo saber si no se puede acceder a ese tipo de instituciones, pues entonces ya al parecer no se podría hacer este tipo de análisis, cuando ahorita las herramientas que nos han dado, por ejemplo, las redes sociales, que es una de las fuentes que voy a tener en cuenta para mi tesis, las redes sociales se han vuelto mecanismos de difusión de la Biblia. Instagram, Twitter, Facebook. Ahora, hay que mirar si la diferencia entre lo que es la Biblia como libro y la Biblia como texto y mensaje. Son cuestiones que se ven teniendo presente en estos tipos de análisis. Pero bueno, continuemos. Asimismo, la muestra que corrobora para estos investigadores, y esto es muy importante, lo que decía de por qué entonces cómo se relaciona con la institución, lo que va a dar como resultado interpretativo de esto es que para estos investigadores lo que corrobora la significativa influencia de las sociedades bíblicas está en el aumento de la distribución y la recepción de la Biblia. Entonces hay una buena difusión de la Biblia cuando se difunden muchas Biblias, en otras palabras. Criterio que usan los investigadores para evaluar la acción de las sociedades bíblicas, ya que esto significa que las mismas están aportando a la transformación social. Sin embargo, para los investigadores aquí reseñados, dicha evaluación es negativa cuando la sociedad bíblica en cuestión pierde el estribo de su aporte espiritual para el cambio social, en otras palabras, cuando su interés se centra en la venta de Biblias como negocio lucrativo. Quisiera hacer un paréntesis, yo creo pues que he explicado. Lo que yo estoy diciendo aquí no es, digamos, cuestiones propias o inventos míos, sino que es a partir de lo que se logra analizar de las investigaciones que se han hecho. Entonces, cuando digo que estos investigadores que hablan sobre la difusión de la Biblia evalúan su impacto social y la transformación social por la cantidad de difusiones de la Biblia, es porque en los textos se trabaja de esa manera. Entonces, en esta peripecia investigativa subyace la discusión sobre los criterios hermenéuticos y teológicos correctos para determinar la validez de una traducción bíblica por encima de otra. De ahí que los investigadores también se preocuparon por comprender el andamiaje hermenéutico que soportaba las traducciones que circularon en las sociedades cristianizadas. Por otro lado, se han estudiado los sermones y o predicaciones como un mecanismo para divulgar el mensaje o el contenido del texto bíblico más que la Biblia misma. De ahí que los trabajos estudiaron los sermones como medios para moldear la conducta de la población, así como la estructura misma del sermón, es decir, el estudio homilético de lo predicado por el religioso. En cuanto al análisis social de los sermones, pasa algo muy curioso, y es que llegan a conclusiones como en una sociedad cristiana, analiza más que todo el siglo XIX colombiano, con respecto a la revolución o a las luchas de independencia, una sociedad cristiana o católica, el discurso, el sermón de un cura tiene influencia social.
y hace que las personas se unan a un bando político o a otro no. Son conclusiones un poco ya obvias, pues porque si hacemos lo mismo para estados islámicos, podemos decir que el discurso de un líder religioso en un estado islámico tiene influencia en la vida de las personas. Entonces, eso es lo que quiero decir, que este tipo de análisis eh, lo que busca hacer es, ya llega con presupuestos y preconceptos de que la religión sirve para manipular, o de que la religión sirve para el opio, que esto y lo otro, y lo que hacen es saltan por encima un análisis social y buscan fuente, información histórica y social para corroborar hipótesis. Entonces es muy importante irlo teniendo presente, como los investigadores tampoco dejan ver, los investigadores cuando se hace este tipo de análisis generales tan amplio del corpus documental, logramos ver esos presupuestos no tanto académicos que tienen los investigadores. Otros investigadores se plantean la problemática de la educación y la pedagogía a la hora de la enseñanza de la Biblia como uno de los medios más efectivos de la difusión de las escrituras. Estudios donde la mayoría de los investigadores confunden y diluyen la diferencia entre la pregunta por cómo se ha enseñado la Biblia a la de cómo se debería enseñar la Biblia. Esto hay una gran confusión en este tipo de estudios sobre la educación y la difusión de la Biblia. Pasan de decir cómo se ha enseñado a inmediatamente dar recomendaciones de cómo se debería enseñar. Entonces, eso es lo que sucede ahí. El último tema, lectura de la Biblia, de los trabajos reseñados en este punto, que recordemos eran 117, 100 y algo. Los trabajos reseñados en este punto se han dividido en 4 grupos que presentan el panorama del trasegar de los estudios sobre la lectura de la Biblia. En primer lugar, nos encontramos con investigaciones interesadas en determinar lo que es una hermenéutica bíblica eclesial. Trabajos preocupados por brindar una guía de lectura, Esto es muy importante, estos trabajos se interesan a la hora de analizar algo parecido con lo que veíamos del análisis social de la educación y la evolución de la Biblia, pasan de analizar cómo se lee a analizar, a dar guías y recomendaciones de cómo se debería leer correctamente la Biblia. Ya uno juzgará qué podría llegar a ser eso. Trabajos preocupados por brindar una guía de lectura para las comunidades religiosas a fin de que éstas no se desvíen del camino correcto de interpretación bíblica. Cuando hablamos de hermenéutica eclesial, estamos incluyendo los trabajos tanto católicos, protestantes y pentecostales, no solo católicos. En segundo lugar, se han realizado estudios que critican dicha argumentación, es decir, la hermenéutica no oficial o hermenéutica liberadora de la Biblia. Aquí contamos con un cuerpo documental cargado de preconceptos que, una vez señalados los errores de la hermenéutica eclesial, entonces va a ser muy curioso, buscan brindar a sí mismo una guía para llevar a cabo una lectura liberadora en este caso, que a su vez es oficial en la no oficialidad. Entonces, la crítica contra la oficialidad es generar una guía de lectura correcta en oposición a la oficialidad. Entonces es muy curioso y este tipo de análisis solo, digamos, se descubren, como les decía, cuando logramos tener un corpus documental amplio. Y los padres de esta segunda línea hermenéutica liberadora, pues va a ser la teología de la liberación. Eso va a ser los presupuestos teóricos básicos. En tercer lugar, de este corpus documental de la hermenéutica liberadora, ha surgido la propuesta de la hermenéutica feminista. Investigaciones que centran la discusión sobre el sujeto femenino como un actor que ha sido subordinado y oprimido, pero que desde la lectura bíblica liberadora feminista puede encontrar empoderamiento y liberación. Entonces aquí encontramos que para la lectura hermenéutica feminista, la mujer o el texto bíblico es una herramienta material que ha usado el patriarcado para oprimir a las mujeres. Entonces, a partir de ahí, también quieren ofrecer una manera de cómo liberar eso, esa opresión, liberarse de esa opresión para hacer una lectura feminista más acorde a algunos presupuestos generales. Por último, entonces encontramos la hermenéutica popular de la Biblia también, propuesta latinoamericana que ha sido reivindicada en las investigaciones de la lectura bíblica en Colombia, con trabajos que han logrado analizar cómo las comunidades populares interpretan la escritura de acuerdo con su propia realidad social. Pues rápidamente vamos a ver entonces este tipo de cada una. Sí, tenemos 20 minutos y alcanzamos. Los trabajos que nutren este apartado desde la hermenéutica eclesial, How to Read the Bible, por ejemplo, así son los títulos. Los trabajos que nutren este apartado fueron realizados en su mayoría por investigadores que hacen parte de las instituciones eclesiales, ya sean católicas o protestantes. Recordemos que decíamos que los principales productores de este tipo de análisis son universidades confesionales.
Y los principales autores que van a analizar un tipo de hermenéutica eclesial están vinculados a esas instituciones que le publican y son miembros de esas instituciones. Entonces, digamos que por ahí va la situación a la hora de uno analizar cuál institución publica y cuál es el agente que está publicando para entender lo que ese agente está diciendo. Por ende, cada uno buscó brindar las pautas de la correcta interpretación, tanto católicos como protestantes y pentecostales, se me olvidó poner. Cada uno buscó brindar las pautas de la correcta interpretación de la Biblia según su propia tradición teológica. La razón de ofrecer la correcta y oficial interpretación bíblica se da porque, para estos investigadores, la Biblia es el alma de la iglesia, de la teología y de la formación de los feligreses. De ahí que no sea conveniente que la Biblia se preste a errores interpretativos. Ahora bien, este presupuesto un momento, este presupuesto de crear pautas para leer la Biblia está fundamentado, según los autores, en la falta de comprensión que tiene la población a la hora de leer el texto bíblico, como bien lo expresó Mackenzie. Stephen Mackenzie. Es que muchas, incluso me atrevería a decir, la mayoría de las personas que leen la Biblia la malinterpretan. Nadie entiende la Biblia por completo, pero la mayoría de los lectores de la Biblia no logran apreciar la verdadera naturaleza de su literatura. Por consiguiente, se entiende la titánica labor que han emprendido estos investigadores para consolidar una interpretación correcta y oficial de la Biblia, pero una tal que cumpla los parámetros de las respectivas instituciones. Es decir, investigadores católicos y protestantes se esfuerzan por brindar al público una guía de cómo leer la Biblia según la teología católica o protestante en cuestión. Entonces, digamos que para el caso de los adventistas, también encontré un trabajo donde, en relación a esta hermenéutica eclesial, no lo puse aquí ni la cita por no ser más extenso, pues el autor y el investigador decía las pautas, cómo debía leer la Biblia, pero al final decía entonces que lo importante y la guía de estas instituciones, de esta lectura, es lo que su líder, que ahorita me olvidó el nombre, líder femenina, daba como pautas para leer la Biblia. Entonces, ofrecen una guía, pero la guía debe estar guiada por la institución. Es decir, lo mismo que hacen los católicos, lo hacen los protestantes. La hermenéutica liberadora, pues en el libro vemos uno de los títulos claves, una de las palabras claves que es colonialismo, poscolonialismo, imperio, imperialismo. Esto van a ser los conceptos claves con los cuales van a realizar sus investigaciones. Ante la hermenéutica eclesial, se formuló una hermenéutica liberadora que intentó recuperar las escrituras hurtadas por la institución ostentadora del poder. Para ellos, este tipo de investigadores, la hermenéutica eclesial lo que hace es que roba, le quita las escrituras al pueblo y hace un tipo de lectura imperialista. En este cuerpo documental, fundamentado en categorías como liberación, imperio, colonización, entre otras, se encontró una nueva propuesta de lectura que, hilando fino y detalladamente, se convirtió en una institucionalización hermenéutica de lo no oficial. Estos estudios cargados de conceptos y teorías críticas reflejan claramente la tradición del pensamiento social y la práctica eclesial conocida en América Latina como la teología de la liberación. También representan un esfuerzo por entender la base bíblica sobre la cual dicha teología latinoamericana ha reivindicado la liberación de las prácticas pastorales y políticas alienadas. Por ende, los investigadores proponen como indispensable una lectura no alienada al imperio o, como se conoce oficialmente, una lectura decolonial de la Biblia, que es una propuesta más de los 90. Sí, hay que en las lecturas bíblicas, digamos, estos análisis históricos no los pongo aquí por la extensión, pero los 70 ofreces una lectura, unos conceptos más de liberación, de imperio, porque las categorías son más que todo económicas. Ya después de los 90, las categorías son más socioculturales. Te vamos a hablar colonial, colonialismo, postcolonial. Entonces es importante también ir viendo cómo las ciencias sociales transforman las categorías y cómo los estudios sobre la Biblia o la hermenéutica sobre la Biblia asume esas categorías sociales. Propuesta que fungió como una herramienta útil para los investigadores a la hora de exponer, según ellos, las intenciones coloniales de las lecturas eclesiales de la Biblia. De esta, como se decía, entonces, de la hermenéutica liberadora surge la hermenéutica feminista, o históricamente de la teología de la liberación va a surgir la teología feminista, pero claro está que la teología feminista también tiene su propia beta histórica que surge en Estados Unidos con los movimientos feministas y que aquí en América Latina se va a aceptar, las teólogas lo van a recibir
este tipo de movimiento feminista y van a tomar las categorías de la teología de la liberación y van a crear, pues, van a hacer una reflexión de teología feminista. Digamos que eso ustedes creo que lo están viendo en clase con la parte de las teologías latinoamericanas. La hermenéutica feminista de la Biblia es la lectura realizada por las teólogas feministas que desde la década del 70 vienen planteando la cuestión de la subordinación y por ende liberación de la mujer en la sociedad y en el mundo eclesial. Reflexión teológica que acontece como consecuencia del desarrollo que experimenta el movimiento de liberación de la mujer que, siendo primero una reivindicación centrada en el ámbito público y social, termina por introducirse en el interior de la teología de la Iglesia, desde la teología feminista. Entonces, se realiza una lectura de la Biblia que, apoyada en la teoría de género, afecta a la totalidad del corpus teológico. Ciertamente, teoría de género, estamos hablando ya de los trabajos propiamente del 2000 en adelante. ¿Sí? Antes era más del movimiento feminista y ahora es más de la teoría de género. Entonces, hay análisis donde que no los incluyo por la extensión, vuelvo y lo digo, se está viendo las traducciones y las nuevas ediciones bíblicas que están saliendo permeadas por esta teoría de género. Cómo esa teoría de género está teniendo presencia en las nuevas traducciones y ediciones bíblicas. El desarrollo creciente de la hermenéutica feminista de la Biblia, de las teologías feministas, cuyas perspectivas buscan impulsar la dignidad de las mujeres, planteaban importantes desafíos para la teología como disciplina. Así tenemos que desde el primer artículo publicado en el 73, el que tienen ahí en pantalla, por Phyllis Trible, titulado The Patriarchalism in Biblical Interpretation, hasta las investigaciones realizadas en el siglo XXI, parten del supuesto epistemológico y hermenéutico que considera la Biblia como una herramienta empleada por la cultura patriarcal y misógina a la hora de oprimir a la mujer. Entonces, digamos que este es el presupuesto general que se tiene la teología feminista por estar bebiendo, no sé tanto, por estar ese vínculo que tiene muy ligado, un vínculo genético, digamos, un momento en que nace con la teoría de género, los movimientos feministas. Y por último, entonces vamos a encontrar lo que es la hermenéutica popular, la lectura popular de la Biblia, que Ribla tiene, sí, esta es la revista Ribla, sí, que tiene varios números sobre este tópico, la lectura popular de la Biblia. Entonces, la lectura popular de la Biblia fue y ha sido uno de los grandes aportes hermenéuticos que la religión y la teología latinoamericana presentaron al campo de las ciencias sociales. Los teólogos de América Latina desde la década del 60 se hallaron reunidos en comunidades periféricas que a la luz de su fe y la lectura bíblica buscaban reinterpretar la realidad social en la que estaban. De esta manera surgieron por todo el continente grupos populares de base que leían la Biblia en busca de pistas liberadoras y transformadoras de la injusticia social. Grupos que se conocieron como las comunidades eclesiales de base, que son más propiamente ligados al mundo católico. La lectura que se produjo en dichas comunidades y posteriormente teorizadas por los teólogos de la liberación pasó a ser por antonomasia la teología propia de América Latina. ¿Sí? Para finales del siglo XX se daría una nueva revisión teórica y metodológica que cuestionaría los estudios de las comunidades eclesiales de base como semillas de liberación que romperían el suelo de la opresión, para pasar a considerarlas como una oportunidad de aproximación de los cristianos con la Biblia, que descubren en ella la palabra vital de Dios con la cual interpretan sus vidas. Es decir, la hermenéutica popular, el análisis de la hermenéutica popular que hacían desde los 60 en adelante los teólogos de la liberación, y está, por ejemplo, en ética comunitaria del recién fallecido Enrique Dussel, es que ponen un texto bíblico, lo leen con la comunidad, pero la finalidad es despertar esa conciencia crítica y política del pueblo, es decir, germinar esa semilla de la liberación que está en el pueblo. Eso era lo que buscaban, más o menos, con ese tipo de lecturas, o las investigaciones reflejan ese tipo de intenciones, y ya para el siglo XX, ya finales del siglo XX y XXI, lo que se trata es de como al finalizar la década del 90, que entra una crítica fuerte a la teología de la liberación y por el uso de los conceptos pobres, empieza a repensar ese uso de concepto. También en estos trabajos se empieza a repensar que hay otros sujetos sociales populares que no están vinculados a la comunidad eclesial de base, como van a ser el negro, el indígena y el joven, y entonces van a ver que ese tipo de personas que no están interesadas en despertar esa conciencia política y crítica, más bien usan la Biblia para afrontar sus realidades sociales básicas, como sanación, búsqueda de trabajo. Esto van a ser una nueva, digamos, reconceptualización que se va a dar en el siglo XXI.
Y para el caso colombiano va a pasar algo muy particular, y eso pues a pesar de que toda América Latina en los 60 vivió, de los 60 en adelante, la segunda mitad del siglo XX, vivió pues crisis políticas y conflicto interno y digamos nuevo ingreso de agentes sociales al campo social, como el estudiante, la mujer, el niño, todas estas cuestiones. En Colombia va a haber una particularidad y es que el conflicto armado va a generar un tipo de lectura popular de la Biblia en Colombia, tipo de lectura que es para afrontar el conflicto armado. Y ahí es donde va a entrar pues las propuestas de investigación que hace el profesor Roberto Caicedo. Es lo que vamos a conocer entonces como la memoria histórica. ¿Sí? En Colombia se crea a partir del contexto específico colombiano, como cada país latinoamericano tendrá el suyo, Brasil en las favelas y así sus respectivas cuestiones. En Colombia, por el conflicto armado, se genera este tipo de propuesta. Para la década del 90, el conflicto interno del país se había desbordado de manera considerable, debido a las acciones bélicas de los actores armados que por entonces luchaban por el control social, político y cotidiano de los colombianos. Las guerrillas, los paramilitares, los carteles de la droga y el ejército colombiano arremetían contra la población por posibles colaboraciones con el grupo contrario. Por consiguiente, la relectura bíblica de las víctimas encuentran al mismo Jesús como víctima, una sociedad injusta para con el débil. Los desplazados encuentran, qué pena, a un niño Jesús que junto a su familia se vio en la menesterosa necesidad de huir de su tierra por la injusticia de aquel que ostentaba el poder político y militar. Asimismo, esta relectura identifica a un Jesús como víctima sacrificada por el interés de unos pocos que no deseaban perder su poder, hecho que para el teólogo colombiano, Roberto Caicedo Narváez, interpela al creyente para actuar comprometidamente a favor de las víctimas del conflicto armado, social y político colombiano. Para los investigadores colombianos, el principal acto de resistencia que realizan las comunidades en su lectura bíblica está en la memoria. Toda esta propuesta de la memoria histórica es una propuesta que tomaron las ciencias sociales en Colombia. Y hay manuales para trabajar la memoria histórica con las poblaciones. Es la memoria, el recordar, el no olvidar la historia cruel por la cual han atravesado las comunidades. La memoria histórica cumple en el proceso de resistencia de las comunidades olvidadas y vulnerables la función de evidenciar la injusticia y trazar la ruta de la resistencia en las comunidades. En estas investigaciones, las comunidades populares pasarían a ser las comunidades víctimas que se acercan al texto bíblico para reivindicar sus derechos. Asimismo, las víctimas se han entendido en dos grupos. Por un lado está la lectura de las víctimas en general del conflicto armado y por el otro lado está la lectura específica que realizan las mujeres como víctimas de la violencia que les cometen los actores armados. Entonces aquí vuelve y también se genera, pues falta consolidarlo mayoritariamente, esta línea de, así como de la teología de la liberación surge la teología feminista, en esta lectura popular de la Biblia en relación con el conflicto armado, esa lectura de la víctima se está desprendiendo lo que es la lectura de la mujer como víctima, una mujer que es doblemente víctima, porque una mujer, por ejemplo, va a contextos como Barranca Bermeja, donde se presenta un tipo de cultura un poco más fuerte, más patriarcal, un tipo que trata a la mujer de otra manera. No solo la mujer sufre violencia en su hogar, sino también por el actor armado que abusa su cuerpo, que desnuda su cuerpo. Entonces, esta también se está desprendiendo, es una nueva, digamos, una línea que se viene consolidando y se está creando en Colombia. Para los que deseen continuarlas, pues los motivaría a que continúen desarrollando este tipo de nuevas líneas y líneas propias que se están desarrollando en Colombia. Para concluir, entonces, pues cabríamos decir que falta un cuerpo teórico y metodológico consolidado. Contar con una representación alta en artículos sobre el tema social de la religión, específicamente la Biblia, no es una realidad positiva en sí misma. ¿Por qué decimos que hace falta este tipo de cuerpo general teórico y metodológico? Porque como vimos, las líneas claras están más que todo en las hermenéuticas, el tipo de hermenéutica que se realizan con dos grandes grupos, que es la eclesial y la liberación, pero hace falta más un corpus teórico social que trate de entender la Biblia como un hecho social, como una realidad social, como un objeto social. Falta algo más consolidado, algo más propiamente retirado de estos intereses que vimos anteriormente. Esta cuestión se ve en los estudios sobre la difusión de la Biblia, por ejemplo. Las investigaciones no han planteado la discusión sobre la relación que se da entre la institución divulgadora del texto bíblico,
el tipo de traducción o edición bíblica que se distribuye y el campo religioso que se configura por la manera en que el feligrés recibe, se apropia y usa el texto bíblico. Es decir, como vimos, está segmentado los análisis. Por un lado la institución, por un lado la difusión, por un lado la recepción, pero la manera de crear este corpus teórico metodológico es a partir de análisis empíricos donde donde se analice lo total del hecho, que es la institución que divulga, la representación del discurso que divulga, la recepción y las prácticas que se giran en torno a la Biblia. A partir de ahí se logra generar un corpus más teórico, a partir de análisis empíricos. Entonces es necesario considerar la difusión de la Biblia en los sermones, por ejemplo, la educación y la evangelización como un problema de investigación en sí y no como problemas de colonialismo o como un hecho que corrobora el incremento de la fe. Es decir, cuando se pasan a analizar la presencia de la Biblia en la sociedad, en estos espacios como el sermón, la educación, están estas dos facetas. Por ejemplo, unos consideran que el sinónimo es evangelización y colonialismo y otros consideran que difusión de la Biblia es incremento de la fe. A mayor cantidad de Biblias, mayor fe. A mayor cantidad de Biblia, por el otro lado, mayor colonialismo y opresión. Entonces, sí, todo hace parte de esta falta de análisis empíricos y teóricos. Por otro lado, con respecto a la lectura de la Biblia, los investigadores no se preocuparon por realizar un análisis de la hermenéutica, interpretación y o lecturas que determinadas comunidades realizan de la Biblia. Antes bien, la mayoría de los teólogos que publicaron sus trabajos sobre la materia en cuestión se interesaron por presentar lo que es y debería ser la lectura de la Biblia según la hermenéutica eclesial, liberadora o feminista. Efectivamente, las recientes investigaciones que han incluido a nuevos actores sociales como el negro, el campesino, el indígena, entre otros, no han replanteado la epistemología maniqueísta de base que las hace entender la problemática en una lucha de buenos y malos, donde unos desean mantener la opresión y otros buscan la liberación. Los trabajos realizados sobre las lecturas de las víctimas del conflicto armado despiertan un compromiso que sobrepasa lo académico. Esto fue muy constante en el análisis de esos trabajos. Las personas que analizan este tipo que trabajan en estas comunidades se comprometen más allá de lo académico con estas comunidades. Aunque el sufrimiento de las víctimas no se debe prestar para aplicar a la crítica académica, sí es posible realizar un análisis que busque explicar las condiciones sociales e históricas que les permiten a las víctimas realizar el tipo de lectura que realizan. En otras palabras, situémonos como investigadores sociales y tratemos de comprender cómo una persona que sufre, que ha sido ultrajada y violada, cuáles son las condiciones históricas y sociales que le permiten a ella encontrar en el texto bíblico ese apoyo que está necesitando. Esa es como la propuesta que consideraría yo debe ser la función del investigador, pero claro está que trabajar con comunidades que han sufrido el atropello del conflicto armado en Colombia, independientemente generó en los investigadores analizados compromisos. La mayoría de ellos se comprometieron, en sus reflexiones se pudo ver ese llamado a la justicia, pero internamente, ¿no? No tanto como una reflexión más empírica de lo que hallaron. Es importante, por último, pues, considerando que esta última cuestión, realizar un análisis sociohistórico de la difusión, recepción, uso y lectura de la Biblia que permita comprender la la particular presencia de la Biblia en determinada sociedad. De esta manera, se aporta la comprensión del hecho religioso, así como se evitaría las burdas y ramplonas generalizaciones que se acostumbran a hacer en este tipo de análisis. Esta última conclusión, en otras palabras, es lo que pretendo hacer en mi análisis doctoral y esperemos que se pueda hacer. Se los comparto por si alguien se anima y le gustaría también hacerlo. Y cuando hablo de generalizaciones es porque este tipo de trabajos sobre, digamos, la Biblia o la religión, al parecer todo el mundo sabe de lo que está hablando, todo el mundo presupone que entiende lo que habla, y una de las críticas, por ejemplo, que yo hago a la academia en la parte de historia, que es donde pertenezco actualmente, es que un filósofo, un historiador de la filosofía sabe filosofía, un historiador de la literatura sabe la literatura, pero un historiador de la religión muy poco le interesa la teología. Entonces, ¿eso a qué se presta? A burdas generalizaciones como las que hemos visto. Por poco análisis empíricos, pues todos sabemos que es religión, o si es marxista es un opio, o si es Durkheim presenta una función social para la política, y Weber presenta una relación con la economía y las prácticas éticas, y todo el mundo presupone que sabe qué es lo que está hablando. Entonces, esto es como, digamos, un poco sintetizado a grandes rasgos. La idea es esperar publicar este texto y se los enviaré cuando está más detalladamente el desarrollo propio de estas discusiones, de lo que se presentó para el examen de candidatura doctoral en Ciencias Sociales y Humanidades. Entonces, finalizando, pues espero que hayan quedado algunas preguntas que me puedan también reorientar un poco
lo que se ha venido trabajando pues me gustaría charlar un poco al respecto. Gracias por la atención y listo, no siendo más. Gracias, muchas gracias, Osmir. Pues nos alegra mucho esta exposición. Tenemos entonces todavía varios minutos y quisiera tomar algunos de estos minutos para que algunas personas pudieran reaccionar, preguntar o hablar. En la medida de lo posible, entre más sintéticos, entre más puntuales sean las preguntas o las apreciaciones, pues muchísimo mejor. Así que pudiéramos dar paso a unas 3 personas. No sé si alguien quiera hablar inicialmente. Profesor Juan Carlos Gaona, también doctorando. Eh, Doctora, ya es doctor. doctor ya, doctor. Claro, Perdón, doctor Juan Carlos Gaona, profesor nuestro. no le bajemos el título, tanto que le costó. Le bajé, le bajé, le bajé el sueldo, profe, qué pena. Le bajó el Bien, sueldo. por favor, continúe. Bueno, gracias Javier. Ah, bueno, muchas gracias a Osmir. Creo que eso, para los que estamos aquí, para los estudiantes, pues muy buen ejemplo de un estado de la cuestión, ¿no? Que Osmir ha venido desarrollando desde el pregrado y bueno, hace unos trabajos bastante exhaustivos y claros. Bueno, por otro lado, yo tuve la oportunidad de leer un borrador de este texto. Seguramente el que entregó ahí, el que entregó en la universidad tiene cambios. Entonces, de pronto también hablo un poco de lo que leí, ¿no? Más allá de solo la presentación de ahora y más que del propio estado de la cuestión, le quería comentar algo que alguna vez ya habíamos hablado sobre la misma construcción del objeto de estudio de la tesis, ¿no? Al hablar de un acercamiento social a la Biblia, yo le preguntaba alguna vez, y nos preguntábamos, y aquí lo vuelvo a pensar, si existe, digamos, la posibilidad de pensar propiamente un campo bíblico, ¿no? Un campo social bíblico, ¿no? Desde una perspectiva sociológica, que creo que es la que Usmir está pensando, por, porque este estudio intersecciona diferentes acercamientos sociales, ¿no? O de campos sociales. Por un lado, el campo religioso, entonces, no sé si el campo bíblico tenga una particularidad, especificidad frente a lo que es el campo religioso. Por otro lado, el campo editorial, ¿no? El campo editorial, el campo cultural, bueno, diferentes formas de verlos, que tienen sus propias dinámicas y como lo está planteando Osmir, de una perspectiva bastante relacional, ¿no? De los agentes sociales, de sus relaciones, ¿no? De sus posicionamientos, etcétera. Entonces, si en su tesis va a trabajar esa categoría del campo bíblico, ¿no? Y si la viene construyendo y cómo la está construyendo, porque a mi modo de ver, y ya lo menciona, digamos, en este libro de historia de la lectura en el mundo occidental, coordinado por Chartier, que seguramente me conoce, por Caballo, nos menciona cómo muy desde pronto cuando la Biblia se volvió un producto impreso, tanto en el catolicismo tridentino, pero también en el protestantismo o en las áreas del protestantismo, pues suele haber una lectura mediada de la Biblia a través de otros objetos o dispositivos culturales que a mi modo de ver entrarían en ese campo bíblico, los comentarios bíblicos, los sermones que se han hablado bastante, y otra serie, digamos, de dispositivos que si usted va a estudiar, digamos, el pensar un campo bíblico, ¿no? Porque la Biblia nos llega mediada en muchas formas, desde la oralidad, desde otros impresos y también desde los medios de comunicación. Ahora se plantea también las redes sociales, que es otro dispositivo de mediación que podría entrar en ese pensamiento de un campo bíblico por una parte. Entonces, si está pensando esa categoría, para dar esa perspectiva social al trabajo, que como usted nos muestra está muy condicionada, o los estudios han estado muy desde el lado de la teología, que no es para nada malo, de hecho todos creo que aquí lo que nos junta es la teología, pero que lleva a pensar unos usos muy limitados de la Biblia. Cuando hablamos de los usos, estamos hablando de la materialidad, ¿no? Y y de sus dimensiones simbólicas, porque un libro, la Biblia es un libro o varios libros, una colección material y simbólica, y a mí lo que me parece es que la Biblia lo que menos se lee, o sea, lo que menos hacemos con la Biblia es leerla, ¿no? Entre los evangélicos y entre los católicos. Entonces, cuando se da todo un énfasis en exégesis, en hermenéuticas, pues estamos hablando de un cierto tipo de acercamiento y en la lectura misma de la Biblia, que ya se han hecho varios trabajos que se pueden cuestionar o no, pero que ya se vienen haciendo,
pero creo que como objeto material simbólico hay otros usos que no sé si usted va a explorar, eso le pregunto, y si en su estado de la cuestión ha encontrado, por ejemplo, el solo uso de la posesión de la Biblia, ¿no? Uno le decían, no, si uno anda con la Biblia no lo van a atracar, ¿no? O de la memorización, que no tiene nada que ver con la lectura. Yo estudié en un colegio evangélico, me decían, si usted aprende todos estos versículos bíblicos, también se va a proteger del enemigo, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la lectura. O el tenerla en la casa, no sé, Debajo de la mata de a veces sábila. como un fetiche, es de la mata de sábila. Entonces, sí, también está pensando en esos otros usos que creo que dan más sentido de identidad y tienen más, inclusive muy místicos, ¿no? Simbólicos, pero también místicos, no solamente en el catolicismo, sino también en el mundo evangélico, se está pensando en esos otros usos, ¿no? De la Biblia, más allá de su lectura y de su hermenéutica, que suele ser muchas veces muy elitista, aunque hablemos de comunidades de base, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sería eso nomás. Vale, gracias, profe. No sé si, profe Barco, pues, unimos las preguntas o voy a charlando. Bueno, si quieres, entonces unimos unas tres preguntitas allí. Sí. Entonces, bueno, ten ahí en presente lo que dice el profe Juan Carlos. ¿Alguien más tiene una reacción, una pregunta? Yo quisiera preguntarle, Mir, la profesora Lina. Bueno, profe Lina, adelante. Hola, Osmir. No, yo no tengo preguntas. Yo quiero es agradecerte en nombre de la Unibautista de que estés aquí en casa como egresado compartiendo tu proceso académico. Creo que es muy estimulante para los estudiantes, para los docentes también, para los semilleros. Me gustó mucho la presentación y la rigurosidad que has hecho frente a esa investigación y, digamos, todo el espectro que has encontrado en relación a un poco esos significados en torno al texto bíblico. Así que muchas gracias y siempre bienvenido en su casa, que es la Unibautista. Dale, gracias, profe. Ahí te presento a Osmir y a los demás compañeros. Bueno, ya la conocemos, pero pues por si las moscas, a la vicerrectora de la Unibautista, que ahí pues estuvo presente. Y bueno, ahí te la presento, Osmir. Me imagino que ya la conocías, pero me imagino que esta es la primera vez que pueden hablar. Bien, pues mira, una pregunta. En cuanto a cambios sociales o impactos sociales, ¿tu impresiones han sido las lecturas populares o eclesiales, sin ser necesariamente lo mismo? ¿Fueron las lecturas populares o eclesiales eh, o fueron las lecturas profesionales de la Biblia las que más han hecho mella socialmente? ¿Tenemos espacio para una pregunta más? Daniel. Sí, bueno, diga, de nuevo, compañeros, compañeras. Eh, Creo que la propuesta de 2000 es fascinante en el marco de lo que une, eh, pero no me queda, bueno, algunas dudas me quedan como que al aire que sería bueno como dilucidarlas. Primero, bueno, tú 2000 en tu estado del arte trabajas, digamos, varias temáticas, ¿no? Ya el profesor Javier ya lo menciona y otras más. ¿Cómo desde ese aspecto conciliarías las diversas posturas teológicas a partir de lo que también Juan Carlos decía, ¿no? Eh, Está la Biblia, pero no la leemos, pero la producción de ese método de la Biblia se va a generar. Perdón, un segundo. Disculpen. Entonces, ¿cómo concilias esas diversas posturas después o sea, a partir de este componente del campo bíblico que estás mencionando? Y segundo, si vas a delimitar un periodo en específico o por ende vas a analizar un amplio recorrido, porque pues lo que tu exposición expone pues es algo muy amplio como para plantearlo de esa manera, pero igual es más que todo por metodología, pregunto. Ok.
Bueno, entonces, sí, Dale. ya con esa, listo. Entonces cojo la primera y la segunda, que tienen más relación, y el profe Barco la responde más. Entonces, empiezo por Daniel, claro. ¿Cómo voy a unir, digamos, esta diversidad de posturas teológicas y estas cuestiones? Una de las cosas que me hizo falta poner en las conclusiones es que hace falta, por si no lo not, como se puede haber notado de pronto, estudios comparados. Algo tan sencillo como eso podría ser, faltan estudios comparados. Falta comparar cómo se lee, cómo se usa o lee la Biblia en el mundo católico, protestante o pentecostal. Entonces, ahí para empezar, una de las cosas para solucionar esa diversidad es por lo menos primero accediendo a esa diversidad, accediendo al estudio comparado de la diversidad para corroborar la hipótesis que se tiene, y es que la lectura es distinta en cada institución, en cada comunidad. Pero si manejamos entonces un poco un concepto más amplio, más social de campo bíblico, ya uno se está preguntando por las estructuras que condicionan ese tipo de lectura, y podríamos llegar a hacer que ver, por el caso de las víctimas del conflicto armado, por ejemplo, esa lectura popular de la Biblia que busca un sentido para seguir avanzando en la vida, creo que no le va a importar tanto si la realiza de la tradición católica, pentecostal o protestante. Entonces, primero, para responder puntualmente, primero, solucionar esta diversidad o esta diversidad de tradiciones teológicas es hacer el estudio comparado que no está hecho. Y segundo, al manejar conceptos más amplios de las ciencias sociales, tal vez tratar de empezar a manejar esas hipótesis de si realmente es blanco y negro como se pretenden los investigadores. Es que en ocasiones caemos también en que el objeto de estudio se tiene unas, o llámese comunidad o llámese grupo, tiene unas representaciones de sí mismos, y el investigador se cree el cuento de esas representaciones. Entonces ya asumimos preconceptualmente que hay una diferencia o que hay una similitud. Entonces creo que por ahí va. Y el concepto sería, ciertamente, profe, uno de los que estaba pensando era campo bíblico. Yo creo que ese estaba en el documento que le envié, profe Gaona, no me acuerdo. No se me acuerdo si ese concepto estaba ahí. Pero, ¿qué sucede con este concepto? En la teoría que estoy manejando, la teoría burdesiana, pasaría a ser un subcampo. Dentro del campo religioso estaría el subcampo bíblico, como él dice que está el subcampo teológico. Y claro, este subcampo bíblico tiene, entonces, al segmentarlo de esta manera, vamos a encontrar que tiene una propia línea histórica y que lo condiciona. Por ejemplo, situémonos, y por qué nos situamos desde los estudios de las que hacen sobre las sociedades bíblicas. Claro, del siglo XIX en adelante, estas sociedades bíblicas van a tener un interés de difundir la Biblia, que va a tener un impacto en la recepción y en el uso de la Biblia en contexto latinoamericano y específicamente colombiano, como por ejemplo que a finales del siglo XIX, si no estoy mal, perdón, Gaona, que eso lo leí en su tesis, me corrobora, a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, se empieza a circular en Colombia la versión Reina Valera. Antes se circulaba pues una Clio algo, se me olvidó ahorita específicamente, y que era una versión católica. Hasta ese momento los católicos no tenían problemas con las sociedades bíblicas. De hecho, el primer grupo bíblico que se crea en Colombia se crea en el convento Santo Domingo, una institución católica. Profe, usted es el experto en ¿cómo es que se llama el primer misionero? ¿Thompson es? Profe, bueno, ¿Thompson? Sí, James Thompson. Sí, él es el que En el llega 19, ¿no? sí, en el 19, y el que queda el primer grupo y lo crean en el convento católico. Entonces, cuando hablamos de subcampo bíblico, estamos hablando de que este tipo de historia necesita recrear una propia historia, tanto editorial, de ediciones, de herramientas que se van a empezar a utilizar para difundir la Biblia, como las Biblias ecuménicas en la segunda mitad del siglo XX, como las Biblias populares, como las Biblias de promesas, ya estamos hablando de los 90, inicio de los 2000, que van a ser muy usadas, ediciones bíblicas de promesas, de liderazgo, que van a ser muy usadas por todo este nuevo movimiento neopentecostal. Ediciones que vienen de rojito, de azul, de verde, de amarillo. Entonces, cambian las estrategias editoriales, cambian la práctica de lectura, cambian la representación discursiva sobre la Biblia misma. Por ejemplo, una cosa que podemos pensar las personas que somos adultas, es la imagen del evangélico caminando a su iglesia con una particular ropa y la Biblia debajo del brazo.
eso ya generaba un tipo de imagen social, tipo de representación social. Vea el cambio, vea el cristiano, vea el crispeto, ahora no sé, vea el faldas largas, no sé. Todas esas representaciones, tanto peyorativas como que se han generado. Pero ahora la Biblia digital, ya esa imagen se dañó, esa imagen ya cambió, porque la Biblia la llevan en el celular y tienen 5 ediciones, 20 ediciones para leer comparado intertextualmente el texto bíblico. Entonces, las prácticas lectoras cambiaron. Y esta cuestión es propia del subcampo bíblico. Lo que sucede con este concepto es que lo he querido acuñar, pero me falta justificar eso. Porque, por ejemplo, una de las preguntas que nos hace nuestro magíster en historia, Daniel, reflejando su formación, es la periodización. Y claro, si yo digo que el subcampo bíblico empieza en el siglo XIX, a mí me van a decir, no sea exagerado. Tengo que ir a Inglaterra y a Estados Unidos a consultar los archivos de las sociedades bíblicas anglosajonas que están allá sobre la distribución de la Biblia, así se llama, distribución de la Biblia en América Latina, siglo XIX y siglo XX. Tengo que irme hasta allá. Entonces, eso ya genera ese problema. Entonces, por ahí vamos, profe, en la formulación de este concepto de subcampo bíblico, al mismo tiempo que se justifique un tipo de historia de en qué momento podemos situarlo. Si lo situamos en los 70, pues habría que hacer unos antecedentes más generales y decir, no, esto empezó por ahí, se puede ver en el siglo XIX, a ver cómo vamos por ahí. Entonces, por ese lado, ciertamente, entonces este tipo de subcampo bíblico, cuando hablamos de usos, es hablar de una de las cosas que muy poco vimos en los análisis, y es que no se analiza la recepción. Este tipo de uso es tipo de recepción. Es decir, si la Biblia, por ejemplo, un tipo de recepción bíblica es que la Biblia o pasajes de la Biblia están pegados en los buses públicos, o textos bíblicos colgados en los árboles. Esos son tipos de recepción y de usos sociales del espacio público, digamos, la Biblia en el espacio público. Una de las cosas que están en las redes sociales, por ejemplo, ahorita estoy dándome la tarea de guardar todo lo que encuentro en redes sociales, de Twitter, de Instagram, sobre lo que hablan sobre la Biblia. Esos son otros tipos de usos, y así sucesivamente. Bueno, no sé si di respuesta a las dos preguntas. Y con respecto al profesor Barco, sí, vamos a ver si le entendí bien, profe. Entonces también dice qué impactó más, ¿cómo es? Si la lectura popular o la lectura académica o eclesial tuvo más mella, ¿sí? Es algo así como esa división. Sí, dividir las lecturas populares o eclesiales de la Biblia con las lecturas más profesionales o académicas. Ok, digamos que esa es una de las cuestiones que decía del investigador social a la hora de tener muy cuidadoso. No creerse el cuento que hace el objeto que estamos estudiando. El objeto que estamos estudiando es un objeto que se ha construido a sí mismo. Es decir, si vamos a analizar la iglesia de X en Cali, esa iglesia ha construido sus propias categorías de representación sin que ella misma se dé cuenta. Entonces no podemos caer en las mismas dinámicas de representación que tiene el objeto que estamos estudiando. ¿Por qué digo esto? Esta división entre lo académico y lo popular es una división que hace el objeto de estudio que nosotros estamos analizando y lo repetimos. Por ejemplo, para el caso de Barranca, y yo lo puse en el documento que escribí, esta división popular y eclesial, institucional y académica no estuvo. ¿Por qué? Porque eran curas amenazados por los paramilitares y la población amenazada por los paramilitares. Los dos necesitaban sobrevivir. Tanto la teología teología de la liberación cuando estaba siendo perseguida y silenciada en el país. La teología de la liberación le servía para luchar por la justicia, pero al mismo tiempo para buscar progreso económico. Muy por el contrario a lo que quería la teología de la liberación, ¿no? ¿Por qué progreso económico? Entonces, ¿por qué los intelectuales teólogos están reflexionando sobre teología de la liberación o fundamento epistemológico de la teología de la liberación y al mismo tiempo hablando de progreso económico? Ajá, pues porque la gente le estaba diciendo que necesitaban comer. ¿Qué cuento de conciencia crítica? Sí, chévere que nos eduquen, pero no ve que es que tengo que vender empanadas para darle de comer a mi hijo. Entonces, esta unión institucional y popular es más corriente de lo que se piensa, o teológica y popular. Solo que nosotros caemos en el juego que hace el objeto que estamos analizando y nosotros le copiamos las categorías que ellos tienen y las asumimos como categorías per se, o sea, está lo popular y está lo teológico, y entonces hay que manejar eso como dos categorías distintas. Pero en realidad, muchas de las interpretaciones de grandes teólogos
o de nosotros que estamos formando en teología, obedecen a categorías de percepción propias que hemos tenido de la familia, es decir, de lo popular. Esa división es más ficticia de lo que puede llegar a parecer. Entonces, ¿quién tuvo más mella que la otra? Yo diría que hay que hacer análisis empíricos, por eso las conclusiones eran la falta de un corpus teórico y metodológico fuerte por falta de análisis empíricos más fuertes sobre este asunto. Falta de análisis estadístico, falta de ir a hacer encuestas, usted lee la Biblia, la tiene, todo ese tipo de cosas cambia un poco este tipo de segmentaciones. No sé si también le pude responder. Gracias. Muchas gracias, Osmir. Bueno, Osmir, por temas de tiempo, pues entonces te agradezco. Hay una información más, no sé si por ahí está Viviana. Sí, buenos días para todos, ¿cómo están? Hola Viviana, bien, tiempo en escuchar su voz. Qué gusto, verla. Qué gusto que estés en este nuevo proceso, doctorando. Gracias. Por acá esperamos ya ver las conclusiones finales de este tema tan importante. Creo que yo también. También me parece muy valioso lo que estás haciendo, es darle un lugar a la teología dentro de este diálogo. Yo creo que ahí también es muy valioso esa formación de base de teología para que, como dicen, no hablen desde las ciencias sociales solamente, sino que también consideren en esas discusiones el lugar como tal del teólogo. Entonces, ahí queda otra conversación, porque ahí tocaste otros temas, por ejemplo, muy interesante el tema de las lecturas feministas, y entonces, bueno, podríamos proponer otros espacios para seguir revisándolo. Entonces, me da mucho gusto que estés, digamos, ofreciendo estos espacios, porque también animan a los estudiantes y también animan a los egresados, que es donde, digamos, estoy parada aquí, a que precisamente vengan y cuenten sus experiencias, vengan y aporten desde lo académico, porque eso va a ayudar, va a nutrir a esta red de egresados. Entonces, por eso quiero dejar aquí una información que tiene que ver con egresados. Yo veo que hay aquí un grupo, hay algunos que son egresados, entonces les saludo y quiero informarles a sus correos, se les envió la convocatoria para elegir representantes de egresados al Consejo Directivo. Recordemos que esta es una oportunidad muy importante porque el Consejo Directivo es el máximo órgano de decisión de la Unión Bautista. Entonces ustedes allí tienen voz, tienen voto para participar y para aportar en este proyecto educativo. Estamos pensándonos la universidad, abrir nuevos programas, pensar en ampliar, en seguir soñando con esta institución después de estos 70 años. Entonces queremos que los egresados hagan parte de eso. Entonces quiero dejarles, no sé por qué no pude compartir acá, quiero dejarles aquí la convocatoria para que se pasen por ahí. Ahí están los requisitos, pueden aplicar, entrar al formulario, aplicar, y pueden hacer parte de esos procesos haciendo también sus sugerencias, aportes, mirar cómo ustedes como egresados se pueden vincular y qué la universidad también les puede ofrecer y viceversa. Entonces, si ustedes de pronto dicen, no, por temas de tiempo no puedo o no es lo mío, pero pueden proponernos nombres y me escriben y dicen, mire, esta persona creo que tiene el perfil, entonces ahí les dejo esa invitación muy especial. Esperamos vernos ahorita a final de año en algún espacio que organicemos entre todos para encontrarnos. Entonces por ahí les estaré enviando una invitación para que presencial y virtualmente se puedan conectar. A los amigos egresados, Daniel, bueno, ahí vi a varios, hay Aristides, Luis, bueno, y ya los profes que son. Entonces, un abrazo. Gracias. Vale, gracias. Gracias, Lili. Muchas gracias. Bueno, compañeros, compañeras, a Osmir. Gracias por tu aporte, por tu ayuda. Gracias por compartir con nosotros el día de hoy, pues, tu investigación. Y gracias a los demás compañeros, compañeras, profesores, profesoras que nos pudieron acompañar en este día. Esto está siendo grabado, así que va a estar en nuestra página de YouTube, Unibautista TV, por si no la siguen, para que se hagan amigos y sigan la página. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Osmir, muchas gracias, hermano. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gusto saludarlos otra vez. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.
Gaona, necesito hablar contigo, ¿me puedes escribir? Apunta mi número, porfa. Bueno, sí, o pues te escribo mejor el correo aquí Antes chat. me puedes hacer Ya el más fácil. favor de mandarme las diapositivas de la educación religiosa en Colombia, gracias. Bueno, Muchas gracias por este espacio tan interesante. Que el Señor les bendiga. amén. Dios les bendiga y gracias. Si es que me puede hacer el favor de mandármelas, que me interesan. Te escribo el correo para Sí, que me muchas escribas ahí. gracias por este programa. Bendiciones. Entonces, ¿me Bendiciones. escribes en este momento, porfa? Sí, ahí te coloqué en el chat de correo para que me escribas, porque no tengo tu correo. Listo, Bueno, listo, gracias. bueno, vale, bendiciones, chao. Chao.